El verdadero avance no ocurre cuando aparece algo nuevo, sino cuando entendemos lo que ya existe. Google no para de crecer, convirtiéndose en el gigante de la inteligencia artificial. En menos de un año, Google ha lanzado decenas de avances, literalmente más de 60. En el top 3 tenemos Nano Banana Pro, su modo agente y Gemini 3. Estas están unificadas en Google Antigravity, una plataforma capaz de hacer todo si se usa de forma correcta. Desde que se lanzó, descubrimos que era algo especial, pero al usarlo casi a diario durante un mes, descubrí que utilizando las opciones correctas puede ser el doble de potente. Por ello, lo estaremos conociendo de inicio hasta avanzado con 7 claves que aplicaremos con casos de uso prácticos. Desde crear aplicaciones corporativas, automatizar con una sola palabra como lo nunca visto, hacer que actúe como un equipo de profesionales o hasta crear nuestras propias plataformas funcionales. Lo mejor es que todo ya está disponible y lo podremos utilizar de forma gratuita. ¿Suena bien? Pues comencemos por el principio. Antes de conocer las claves más importantes, vamos a empezar conociendo cómo acceder a esta plataforma. Para ello, tenemos que saltar a Google Antigravity, siendo esta plataforma de aquí, que junto a todo te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción. Y en esta plataforma, conforme nosotros hacemos scroll hacia abajo, vamos a poder descubrir un montón de funcionalidades, como es su editor de código, poder sincronizar en paralelo diferentes agentes, trabajar de forma colaborativa y demás funciones. Esto puede parecer una herramienta hecha para desarrolladores, y realmente lo es, pero se le puede dar otros muchos usos estratégicos e incluso personales que lo estaremos viendo a lo largo del vídeo. Para poder hacer esto, lo primero que tenemos que hacer sería irnos arriba del todo y seleccionar este botón de descargar. Como puedes ver, lo vas a tener disponible tanto en Mac, Windows y Linux. Una vez lo tengas descargado, te vas a encontrar con una interfaz como esta. Lo más importante que tienes que hacer ahora sería clicar arriba a la derecha para iniciar sesión con tu cuenta de Google. Da igual si esta es una versión de pago o gratuita, ya que lo vas a poder estar utilizando por igual. La única diferencia, saltando a sus planes de precios, es que en el plan individual vamos a tener todo disponible al igual que los planes de pago, solo que si tienes una versión Pro o algunas de estas, pues vas a tener límites mayores en el modelo, aunque la versión gratuita da para bastante. Sabiendo esto, vamos a saltar a la primera clave, y esta sería la de poder realizar tareas en paralelo, ya que si volvemos a Google Antigravity y ahora clicamos en esta opción de Open Agent Manager, vamos a poder ver que teniendo una interfaz muy similar a la de ChatGPT, realmente desde aquí, más allá de poder estar utilizando los modelos de Gemini 3, también tenemos otros modelos como los de Anthropic e incluso los de OpenAI. Y es que desde un mismo chat vamos a poder estar utilizando diferentes modelos e incluso realizar diferentes tareas como estaremos viendo ahora. Antes de nada, vamos a empezar creando una aplicación y para ello yo te recomiendo que empieces utilizando el modelo de Gemini 3 Flash. Y al seleccionarlo ya no estaríamos basando en esta. Ahora, en este apartado de aquí también vas a poder cambiar un modo de planificación. Y esto viene genial, sobre todo si quieres crear desde cero, por ejemplo, aplicaciones, web u otros activos. Ya que en lugar de crearte una primera versión de una aplicación, primero va a estar revisando un plan completo de implementación, va a planificar entero el proyecto y se va a poner a trabajar en él, pudiendo así conseguir un mejor resultado. Para ponerlo a prueba, yo le voy a poner el siguiente prompt, en donde le estoy pidiendo que cree una aplicación de pizarra colaborativa en español y que pueda poner tanto círculos o incluso cuadrados para que pueda organizar fácilmente cualquier tipo de idea. Y ya teniéndolo por aquí escrito todo lo que queremos hacer, simplemente si clicamos en enviar, ya Gemini se va a poner a trabajar en desarrollar todo ese tipo de aplicación y como puedes ver, pues de forma autónoma estaría ejecutando diferentes comandos, generando documentación como por ejemplo por aquí que podríamos ver un listado de tareas que va a estar siguiendo y en definitiva todo lo necesario para poder hacer esto real. Un poquito más tarde y al primer intento ya tenemos por aquí un informe de todo lo que ha hecho, no solamente eso, sino que también ha añadido diferentes visuales para poder comprobar que esto esté listo para entregar. Y de hecho, por este apartado aquí me dice que me la ha puesto sobre esta URL, así que le voy a dar un clic y fíjate lo que tenemos por aquí, teniendo una especie de pizarra interactiva colaborativa donde aparece mi ratón. Yo esto además voy a poder clicar en diferentes formas para poder añadirla. De la misma forma podría añadir algunas otras cosas como anotaciones desde aquí, que entiendo que voy a poder escribir, por ejemplo poniendo texto de prueba, y además cada una de estas yo le voy a poder modificar el color, también podría incluso hacer relación entre diferentes conceptos, añadir cualquier otro tipo de forma y moverlo
libremente por aquí y en definitiva pues tendremos una aplicación que la verdad es que luce genial habiéndolo hecho al primer intento, ya que la inteligencia artificial no solamente se ha puesto a programar, sino que ha hecho un plan completo de implementación, ha hecho todos los pasos necesarios para hacer que esto funcione y no solamente eso, sino que se ha puesto a probarla, testarla y ver que no solamente funcione bien, sino que me ha creado una especie de documentación con los primeros pasos. Hasta aquí podría parecer que acabamos de hacer algo que podríamos hacer en otras plataformas como Gemini o Google AI Studio. Pero lo cierto es que con lo que vamos a ver ahora ya se empieza a diferenciar. Ya que si yo me meto nuevamente en ese chat y le pido algún cambio, como por ejemplo que me gustaría que el ratón fuese más grande, al yo cambiar esto en modo fast, ya que son cambios puntuales, al clicar en enviar, ya nuevamente Gemini se va a poner a trabajar. Pero lo más interesante es que le podemos pedir varias cosas. Lo que pasa es que ha sido tan rápido que no me ha dado tiempo. Entonces le voy a decir ahora que añada una forma triangular, le voy a pedir otro cambio rápido, que añada también un modo noche. Yo esto lo puedo enviar, fíjate cómo el comentario este estaría en pendiente y lo pasaría a coger cuando vea que es el mejor momento, como por ejemplo ahora, ya empezaría a crear esta tarea. Y le podré también pedir otro cambio, como que por ejemplo me modifique el nombre de la aplicación a Pizabi. Y desde aquí, como puedes ver, pues de forma secuencial haría todo, aunque a mí se me vayan ocurriendo cosas conforme esté trabajando. Ya por aquí me estaría diciendo que ha aplicado todo y si yo nuevamente abro esta URL, pues podría ver que efectivamente el ratón es más grande, tenemos el nombre de Pizabi y también me ha añadido esta forma de triángulo que yo la voy a poder añadir por aquí e incluso un modo noche que si lo clico, pues ya lo tendríamos directamente aplicado en un tiempo récord y aunque le hayamos pedido varias cosas sobre la marcha. Y es que con esto podemos decir adiós a dedicarle mucho tiempo entre las iteraciones, ya que no tenemos ni siquiera que esperar a que la inteligencia artificial termine y podríamos pedirle cambios en simultáneo y en paralelo. Además de esto, también lo vamos a poder hacer en diferentes chats, ya que si yo me vuelvo nuevamente al chat que yo estaba, yo realmente podría abrir desde aquí un nuevo chat, preguntarle por ejemplo por aplicaciones de pizarra colaborativa más exitosas y cuáles son las funciones que le han hecho destacar, lo envío y mientras aquí está trabajando con esa petición, yo podré clicar en el más y pedirle alguna otra cosa como por ejemplo que me cree un logo para esta aplicación de pizarra colaborativa llamada Pizabi. Lo envío y ya tendríamos ambos resultados a la vez. Teniendo por aquí esa investigación de herramientas como por ejemplo Miro, FigJam, así como otras muchas más. Y si me voy al otro chat del logotipo, pues como podemos ver, realmente me estaría trabajando por aquí a través del modelo de Nano Banana Pro diferentes conceptos que yo podría previsualizar e incluso compartir con el otro chat para poder incorporar a nuestro proyecto. Y es que esta gente de Gemini puede trabajar en paralelo como si tuviéramos un equipo completo a nuestra disposición. Con Google lo cierto es que hemos tenido suerte de que Antigravity esté disponible en todos los países, pero hay otras muchas herramientas interesantes de esta compañía que solamente está disponible en algunos países. Por ello te quiero presentar una solución que utilizo personalmente. Esta es la de NordVPN. Con esta puedes simular que estás en otra localización pudiendo elegir entre más de 164 ubicaciones de cualquier parte del mundo, sin afectar a la velocidad de carga y pudiendo acceder a herramientas exclusivas de otros países. Por ejemplo, si entro a herramientas como Mixboard, que es como si fuera un notebook LM, pero que nos deja utilizar de forma gratuita y limitada el modelo de Nano Banana, pues nos dice por aquí que no está disponible en el país en el que yo me encuentro, en este caso España. Pero si abro NordVPN, busco por aquí Estados Unidos y lo selecciono, ya en cuestión de un segundo me habría cambiado la ubicación, en concreto a Nueva York. Y de hecho, si yo ahora vuelvo a la página y la refresco, ya me habría desaparecido ese mensaje e incluso me diría que ya la puedo utilizar. Además, cuenta con protección contra amenazas Pro, que bloquea malware, estafas, rastreadores y anuncios. Y gracias a que NordVPN son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial, que te lo voy a dejar abajo en la descripción, con la que podrás obtener 4 meses gratuitos en tu plan de 2 años con una garantía de evolución de 30 días. Y dicho esto, vayamos a la segunda clave, que la he llamado como espacio y conocimiento, ya que desde Google Antigravity realmente le vamos a poder dar un montón de contexto y también podemos tener todo organizado acorde a como nosotros queramos. Para ver esto, me he vuelto a Antigravity y fíjate que desde aquí tenemos una opción que se llama Playground. Si yo le doy un clic, aquí vamos a poder ver que tenemos diferentes espacios de trabajo, como es el propio Playground en el que estamos y una carpeta de descarga. Ten en cuenta que el Playground es como si fuera un chat GPT, es decir, un chat que se va a quedar simplemente en ese apartado de ahí por si queremos empezar a testar alguna cosa. Pero también le podemos dar acceso a algunas carpetas concretas, como por ejemplo la de descarga o algún proyecto que nosotros tengamos, para que la gente se ponga a trabajar ahí, ya sea para hacer modificaciones del proyecto, que añada nueva documentación o incluso que las mueva o elimine. Para dar acceso a una carpeta
carpeta sería tan fácil como abrir este apartado de aquí y clicar en Open Workspace. Al hacerlo podemos clicar en abrir un nuevo espacio de trabajo y desde aquí pues podríamos seleccionar cualquier otra carpeta, como por ejemplo la del escritorio o incluso alguna concreta que tengamos ahí. Yo de hecho voy a seleccionar esta que tenía aquí un par de archivos sobre la carpeta de descarga y si lo abro pues automáticamente se me habría creado este espacio de trabajo para que todos los chats se queden unificados y agrupados de forma organizada sobre ese espacio de trabajo. Otra de las cosas que tenemos desde Google Antigravity es la capacidad de conocimiento automático. Y es que los agentes de Gemini, cuando vean que tenemos mucha información o hay algo que se repite, de forma automática nos van a estar añadiendo información en este apartado de Knowledge. Al darle un clic, yo actualmente lo tengo vacío, pero ten en cuenta que cuando alguna tarea sea un poco más compleja o en futuros chats la inteligencia artificial determine que pueda necesitar esa información, automáticamente vas a tenerla todo aquí creado en automático. Bien, sabiendo esto y volviendo a los espacios de trabajo, ten en cuenta que si tú tienes un proyecto como este de pizarra, que es el que acabamos de ver, si lo quisieras mover también en local a una carpeta concreta que tú tengas todos los proyectos o incluso a la carpeta de descarga, siempre lo vas a poder hacer simplemente clicando en este icono de aquí y cuando cliques en seleccionar carpeta ya vas a poder seleccionar la que tú quieras, por ejemplo en mi caso la de descarga, y si lo abro ya me va a decir que va a estar moviendo todo el proyecto para que segundos más tarde ocurran dos cosas. Por un lado, que esa conversación se mueva al espacio de trabajo de descargas y luego también, si vuelvo a abrir la carpeta de descarga, pues podemos ver que todos los archivos del proyecto lo tendríamos movido aquí. Vamos a pasar a la tercera clave, donde subiremos el nivel con la automatización avanzada. Y es que desde Antigravity también vamos a poder definir diferentes reglas e instrucciones a la gente. Para ello, he abierto un nuevo chat, en este caso con la carpeta de descarga. Y ahora, si yo quisiera unas configuraciones un poco más avanzadas, siempre voy a poder entrar al modo editor. Para ello podríamos clicar en esta opción de Open Editor y desde aquí nos vamos a encontrar con una visual muy similar a plataformas como Cursor o Visual Studio Code, desde donde vamos a poder ver todos los archivos del proyecto, en este caso todos los que tengo en la carpeta de descarga, y también vamos a tener a mano derecha el propio agente para poder hacer las mismas peticiones en esta visualización más avanzada. Aquí lo bueno es que vamos a tener nuevas opciones si clicamos en estos tres puntitos de aquí. Una de ellas sería la de personalización y si le damos un clic, pues automáticamente vamos a poder ver que tenemos un par de pestañas, siendo la primera una de reglas, sobre la cual podemos ayudar a la gente a guiar sobre el comportamiento que debe tener la gente, y también tenemos una segunda opción llamada Workflow, sobre el cual le podemos especificar los prompts que debería seguir esta gente cuando mencionemos a esto que hayamos guardado. Para poder ver un ejemplo, yo voy a crear un nuevo workflow. En este aspecto ten en cuenta que lo podrías hacer a nivel global clicando aquí para que cuando tú selecciones la instrucción que vamos a poner ahora se pueda utilizar en cualquier tipo de proyecto, o por el contrario puedes tener workflows completos para espacios de trabajos concretos. Yo de hecho voy a clicar aquí y le voy a poner un nombre. En este caso, modo grabar. Le doy un intro y ya desde aquí podría ponerle una pequeña descripción y el contenido que la gente debería seguir. Y es que realmente con esta opción vamos a poder automatizar muchas tareas, como por ejemplo, si yo aquí le escribo que yo cuando entro en modo grabación me gustaría que me moviese todo lo que tengo en la carpeta de descarga a una nueva que se llame personal y que luego sobre esa carpeta me organice todo por formatos, pues yo esto al cerrarlo y guardarlo ya va a tener en cuenta eso cuando ponga este modo de modo grabar. De hecho, para ver lo que haría, le voy a dar atrás y ahora si clico en el símbolo de slash, que normalmente está clicando en Shift 7, fíjate que me aparece este modo que acabamos de crear llamado grabar. Volviendo a la instrucción, ten en cuenta que yo le he dicho aquí que cuando diga modo grabación esto se ejecute, así que si volvemos a este apartado, lo seleccionamos y le escribo la palabra clave de modo grabación, fíjate que yo teniendo ahora la carpeta de descarga hecha un desastre, si clico en enviar, pues ya esta gente empezaría a analizar mi carpeta de descarga y de forma autónoma lo estaría organizando por completo. De hecho, ya no veo nada porque veo que todo lo ha movido a una carpeta que se llama personal, tal y como se le había dicho. Y además, si yo entro aquí, pues veo que también me está configurando en tiempo récord todas las carpetas por cada uno de los formatos, teniendo una de imágenes en donde están todas las imágenes, otra de documentos, de proyectos, que aquí sería el proyecto que he puesto antes de forma desorganizada junto a los demás archivos. Y en definitiva, esto realmente es una función que se ve muy futurista, pero súper útil, ya que más allá de un modo de grabación podrías tener otro, modo de reunión, modo trabajo, modo de algún hobby que tú tengas, y Gemini va a coger el control de tu ordenador y simplemente poniéndole esa palabra clave puede hacer una secuencia de tareas distintas. Esto, más allá de casos de uso personales, también lo podríamos aplicar a lo profesional. Vamos a pasar ahora a la cuarta clave, siendo esta la de controlar el navegador.
Y es que desde Google Antigravity también le vamos a poder dar una serie de reglas para que realice tareas incluso manejando nuestro navegador. Y para ello, nuevamente sobre esta visual, me voy a meter en los 3 puntos, seleccionar personalización y desde aquí le voy a añadir una regla. Nuevamente se la voy a añadir a este espacio de trabajo y como nombre le voy a poner marketer. Le doy un intro y ahora le voy a escribir por aquí qué quiero que haga. En este aspecto le voy a pegar todo este prompt que ya me he preparado, en donde básicamente le estoy pidiendo que actúe como un responsable de marketing para que cuando yo le ponga el nombre de una marca, empresa o persona, analice todas sus redes sociales, página web si tiene, qué mejoras se podrían hacer y que luego incluso me escriba un email para decirle las mejoras que hemos detectado y que podamos cerrar ese cliente potencial. Ten en cuenta que todos los prompts que estás viendo también te lo voy a estar dejando en un documento abajo en la descripción, así que yo pegando por aquí toda esa instrucción, ahora podría nuevamente cerrar esto, le doy a guardar y ahora empezando un nuevo chat, si yo le escribo aquí cualquier empresa como por ejemplo Mercadona, que es un supermercado español, al clicar en enviar, pues ya va a empezar a analizar todo. Fíjate cómo empezaría a buscar su página web e incluso se pone el sombrero de un marketer analizando todo a nivel de usabilidad, estructura, SEO, etc. Le voy a decir que esto quiero que lo abra y de hecho yo automáticamente estaría navegando de forma autónoma en internet y como puedes ver tendríamos estos bordes azulados que quiere decir que la gente estaría cogiendo el control para poder hacer todo este análisis de forma exhaustiva. Y es que con esto realmente lo vamos a poder aplicar a diferentes verticales que necesitemos, ya sea manejando nuestro ordenador, el navegador o incluso haciendo modificaciones de un proyecto. Antes de continuar con la siguiente clave, ten en cuenta que estás a pocos días de que finalice la promoción de enero para mi curso intensivo de inteligencia artificial. Un curso en donde estarás conmigo durante 2 semanas y un grupo de máximo 25 personas para que realmente si te queda alguna consulta me puedas preguntar de una forma más cercana. Ten en cuenta que ya quedan las últimas plazas y hasta este viernes vamos a tener un cupón especial de 80 € de descuento. Así que si te interesa esto, también vas a tener el enlace abajo en la descripción y te veo por clase. Vamos a pasar ahora a la clave número 5, que he llamado cómo ajustar a gente. Y es que realmente desde Google Antigravity vamos a tener un control total sobre cómo queremos que actúe la gente, siendo un poco más independiente o si por el contrario queremos que nos pida permiso para cada cambio que hagamos. Esto es algo que podemos configurar y para ello, volviendo a Antigravity, fíjate que arriba a la derecha tenemos un apartado de ajustes. Le vamos a dar un clic y desde aquí nos vamos a encontrar un montón de opciones muy interesantes. La primera es cómo queremos que se comporte la gente, teniendo en primer lugar un modo seguro, forzándole así que nunca actúe de forma autónoma, ejecutando diferentes cosas que a lo mejor no tenemos mucho conocimiento o no queremos que haga nuestro ordenador. Pero lo malo es que va a ser muy tedioso el tener que estar aceptando todas las cosas que quiera hacer, aunque que sepas que es algo que podrías hacer. Luego también podemos decidir esa política de revisión que queremos que siga, haciendo así que siempre nos pregunte para revisar antes de hacer algo, que la gente decida o que siempre proceda aunque la gente de ella piense que no sea lo mejor. Yo te recomiendo dejarlo así si quieres que sea bastante fluido, pero esto lo vas a poder controlar como quieras. Otro aspecto interesante que puedes tener en cuenta es que la gente suele ejecutar muchos comandos en el terminal. Esto yo lo tengo puesto que siempre proceda, aunque lo podrías cambiar a revisar primero. También incluso podrías filtrar entre los comandos del terminal que podría utilizar de forma autónoma y cuáles nunca debería de ejecutar el agente. Más abajo también le vamos a poder añadir diferentes opciones más, pero te quiero destacar un par más, siendo esta la de Agent Autofix Links, que permite a la gente autocorregir cualquier tipo de error sin ni siquiera nosotros tener que intervenir, o el que también me parece muy interesante, el de autocontinuar, haciendo así que la gente pueda continuar si nosotros no damos respuesta a alguna cosa. Más allá de todas las funcionalidades agénticas, ten en cuenta que también vas a poder controlar si queremos que coja o no el control del navegador, que esto podemos permitirlo, deshabilitarlo o incluso quitar los dominios a los cuales no queremos que entre. De igual forma podríamos modificar el editor, las notificaciones que nos manda o incluso las diferentes pestañas de la interfaz. Con todo esto, si es la primera vez que te adentras y no sabes muy bien conceptos técnicos, te recomiendo que tú revises todo, pero luego conforme te sientas más cómodo, si tú siempre le das acceso a una carpeta concreta en donde tengas control total y seguridad, podrías habilitar estas opciones para que vaya de forma más autónoma, independiente y al fin y al cabo que puedas conseguir resultados más rápidos. Vamos a continuar con la penúltima clave que he llamado como colaboración. Es que desde Google Antigravity, más allá de que le podamos enviar chat en paralelo, tanto en la misma conversación como en otros chats, también vamos a poder colaborar por completo.
ya sea marcándole diferentes cosas visuales en el texto, en el código o donde necesitemos. Para poder ver esto, yo le voy a pedir desde aquí que me cree un panel interactivo como si fuera un simulador de inversión para que pueda practicar previsiones y cómo funcionaría todo este mundo. Aquí de hecho nuevamente le he especificado toda esa información en el prompt, que también lo vas a tener en la documentación. Una vez ya tengo esto por aquí, lo voy a cambiar nuevamente al modo de planificación, ya que realmente me gustaría que creara por completo este proyecto, así que lo envío y poquito más tarde, y tras iterar que me lo ponga en esta URL, ya lo tendría en teoría disponible, así que si le doy un clic, pues ya automáticamente me abriría este panel, que la verdad que como puedes ver pinta muy bien, llamado Wallstream, y desde aquí pues puedo ver valores proyectados, beneficio total, ROI. Desde aquí arriba también podría ver diferentes acciones de compañías principales. También me aparece una parte de configuración y simulación. Yo por ejemplo aquí podría seleccionar acciones, podría poner un capital inicial, la aportación mensual, durante cuánta duración, y como puedes ver todo esto se iría modificando dependiendo de los datos que yo fuese poniendo por aquí. También podría modificar el tipo de perfil, si quiero un perfil con un riesgo más bajo o incluso uno que tuviese un riesgo más alto. También aparecería cuáles serían los objetivos de distribución, que aquí me aparecerían diferentes tipos de acciones, pero entiendo que si clico en criptomonedas también se modificaría aquí. También me ha creado un apartado de portafolio que aparecerían los principales activos que podría tener una persona, el rendimiento que podría estar teniendo, la distribución y un apartado de ajustes por aquí. Y todo esto de forma automática, y yo que soy una persona que no sé nada de programación, fíjate cómo a día de hoy podemos conseguir hacer todo este tipo de cosas de forma relativamente sencilla. Pero lo más interesante es que además nosotros vamos a poder afinar cualquier tipo de cosa, como si hablásemos con un profesional. Ya que si volvemos nuevamente al chat, ten en cuenta que por aquí vamos a tener un apartado de revisión de cambios, desde el cual vamos a poder estar viendo todas las cosas que ha estado haciendo. Yo aquí, en el caso que entendiese código, podría clicar sobre cualquier componente, seleccionar algo que me gustaría modificar y añadirle comentarios para que haga modificaciones, y de igual forma abriendo el plan de implementación que siguió para poder hacer toda esta aplicación, también le voy a poder pedir cambios. Por ejemplo, desde aquí, desde el apartado de descripción de objetivo, yo podría seleccionar este objetivo y comentarle que me añade inversiones de coches. Añado el comentario y ya me aparecería por aquí encolado para revisar. Nuevamente aquí voy a poder añadir nuevos comentarios, como por ejemplo este apartado de diseño visual, que a lo mejor en vez de que quiero que sea oscuro, pues quiero que sea un color más claro, así que lo voy a comentar. Le voy a decir que añado un modo claro y la posibilidad de cambiar a un modo oscuro. Añado el comentario, ya me aparecerían un par de comentarios. Y de igual forma, si me voy al apartado del playback de las pruebas que ha estado haciendo la gente, yo podría seleccionar cualquier parte, por ejemplo esta de aquí, y añadirle cambios que quiero que haga. Como por ejemplo decirle que este apartado que se llama Wallet Stream se llame Inveslavi. Le doy a añadir comentario y ya también lo tendría por aquí pendiente. Nuevamente, yo desde aquí lo voy a poder revisar para subir, al igual que desde aquí abajo. Así que si yo ahora lo subiese, pues ya Gemini va a tener este contexto, teniendo por un lado un par de comentarios de la parte de implementación y un comentario también de imagen cambiándole ese nombre. Nuevamente desde aquí podríamos seguir pidiéndole más cambio en paralelo, aunque lo voy a dejar así. Tras aproximadamente unos 3 minutos más tarde me diría que ya ha terminado los cambios, así que si lo abro, pues ya vería nuevamente esta aplicación, desde donde ahora tengo el nombre de Inveslavi. También me aparece un apartado de coches para que pueda trabajar con esta categoría de inversión, y también veo que me añade por aquí una especie de cambio de modo, donde ahora tendría el modo oscuro, y si lo clico pues me cambiaría a este modo más claro. Y es que con esto no hablamos de crear sin control, sino que realmente vamos a poder empezar a iterar de forma muy concreta y con exactitud, ya sean aspectos de texto, de código, visuales, de imágenes o de cualquier cosa que queramos cambiar. Vamos a terminar con la séptima y última clave, siendo las extensiones de herramienta. Y es que desde Google Antigravity tenemos una suite completa a la cual le podemos conectar herramientas. Esto es gracias a los MCP, que nos permiten interconectar estos agentes de inteligencia artificial con herramientas profesionales. Para ver esto, nuevamente tendríamos que entrar en alguna carpeta en nuestro ordenador, entrar al editor avanzado, y desde aquí, nuevamente, si clicamos en los 3 puntitos, vamos a tener, más allá de la parte de personalización, otro llamado MCP Servers. Le vamos a dar un clic y desde aquí vamos a poder ver un montón de opciones. De poder subir cualquier tipo de proyecto a GitHub, poder añadirle pasarelas de pago a nuestra aplicación, incluso métodos de pagos como PayPal, poder incluso añadirle herramientas como Supabase para que nuestras aplicaciones tengan un backend, ya sea de inicio de sesión, registro o incluso para almacenar información, entre otras herramientas más.
Para poder utilizar esto sería muy sencillo, simplemente tenemos que seleccionar la que nosotros queramos instalar, como por ejemplo esta de aquí de GitHub, así que le voy a dar un clic. Ahora nos diría desde aquí todo lo que podría hacer, así que yo directamente lo voy a instalar. Le tendríamos que poner desde aquí el token para que se pueda interconectar con nuestra cuenta. Esto lo vas a poder buscar, por ejemplo, haciendo una búsqueda del nombre de la plataforma seguido el nombre de tokens. Así que yo me voy a meter aquí, voy a generar un nuevo token, lo confirmo y al copiarlo y pegarlo en esta sección, al clicar en guardar, ya lo podríamos activar. Yo de hecho eso es lo que hice con otra herramienta como por ejemplo la de Supabase, que de hecho me dio acceso a un montón de herramientas y ya directamente desde el chat, sin ni siquiera entrar en esa plataforma, pude configurar una herramienta con backend que tenía incluso histórico y funcionalidades de inicio de sesión, algo de lo que ya estuve hablando en todo detalle por este vídeo aquí, por si te interesaría conocer cómo crear una aplicación de inicio hasta su publicación. Con todo lo que se puede hacer, podríamos pensar que Google Antigravity es la IA que marca la diferencia, pero no es así. Esta la marcarás tú dependiendo de cómo decidas usarla.